Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su programa otra vez, segunda parte de Latinos Católicos por la Vida. Estamos escuchando otra vez a Nair García con su canción Suprema Adoración, para quien la quiera bajar. A veces nos da tiempo de escuchar un poquito más al final, pero yo creo que no, porque esto está intenso. Pues yo me desperté el martes pasado, hace justo una semana, con la triste noticia, viendo las fotografías impactantes. Yo creo que muchos de nuestros radioescuchas también las vieron. Un metro tal cual en B, así, que se cayó el puente y los dos vagones del metro caídos. Y nada más pues piensas en toda la gente que iba en esos vagones del metro. Esto sucede el lunes en la noche, alrededor de las 10:20, 10:30 de la noche. La línea 12 del metro, que es la línea más nueva y la que debería estar mejor construida de acuerdo a las tecnologías de hoy, ¿no? Y lo más terrible de este accidente es un accidente anunciado, es un accidente que se pudo haber evitado, es un accidente, yo me atrevo a decir, por negligencia. Después vimos las historias desgarradoras de mamás buscando a su hijo, abuela buscando a su hijo, hijos buscando a sus padres, hermanas, una que muere y la otra que está muy grave en el hospital, ¿no? Unas historias desgarradoras que dices, nadie se merece esto. Entendemos, y más sabemos los de la Ciudad de México, que hay veces que hay cuestiones que no se pueden evitar. Sabemos sobre todo cuando hablamos de terremotos, ¿no? Que son cuestiones de la naturaleza. También cuando hay huracanes en nuestras costas, otra cuestión de la naturaleza que el ser humano no puede controlar. Pero en este caso, es una línea del metro que desde el principio tuvo muchísimos problemas. Y no solo desde su construcción, a través de los años, administración tras administración, que empezó siendo del PRD durante 2 y ahora es de Morena, se hicieron varios anuncios y varias alarmitas en las que se decía, esto no está bien, algo va a suceder. Y dicho y hecho, algo sucedió el martes, lunes en la noche al martes en la madrugada de hace una semana. Tenemos con nosotros a Mario Fernández Márquez, abogado, compañero mío de la universidad. Gracias por aceptar la invitación, Mario. ¿Cómo estás? Mario, no te escucho. ¿Me escuchas? Voy a intentar a ver si logramos la conexión, porque sí lo veo. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Pues encantado de estar en tu programa. Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Ahora sí. Ok, Mario, si nos puedes decir tú también como, desde ese punto de vista tan humano, de cómo te enteras de este accidente y desastre tan terrible, y cuál es tu reacción cuando lo ves suceder, yo supongo que también te enteraste en la mañana o desde el día anterior en las noticias. ¿Cuál es tu primera reacción al ver estas imágenes? ¿Escuchas? Sí, ahora sí. Ok. Pero es que de repente se me fue. Pero sí me escuchas bien, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Excelente. Entonces, ¿me podrías repetir la pregunta, si es tan amable? Sí, claro que sí. Hice una introducción de lo que sucede y cómo me entero. Si tú nos puedes contar tu reacción, ¿cuándo te enteras? ¿Cómo Claro. te enteras? ¿Qué es lo que te dice este accidente, no accidente? Porque sí es un accidente, pero esto es algo que pudo haberse evitado. Sí, correcto. Mira, Pilar, bueno, pues agradezco mucho la invitación a tu programa de radio, como siempre. Un gusto estar con los hermanos latinos por la vida. Y bueno, déjame decirte que la verdad es que para todo México fue algo muy sorpresivo, hasta cierto punto, el hecho de que una línea entera de metro se haya derrumbado. Y lo sorpresivo es que lo sigue.
Era una línea de metro. La realidad es que en México en la Ciudad de México existen 12 líneas de metros, de las cuales 11 fueron construidas durante 60 años aproximadamente, y esas líneas de metro fueron construidas por el gobierno del PRI, es decir, el partido hegemónico que gobernaba en ese entonces, pues más de 70 años el país y la ciudad, líneas de metro, y nunca había habido un accidente similar. Entonces la sorpresa es por qué esta línea 12, que permíteme decirte que además cruza principalmente por la delegación Tláhuac, hoy alcaldía de Tláhuac, es decir, es una zona popular, una zona donde viven, digámoslo así, las clases proletarias de la Ciudad de México, gente trabajadora, gente pues que se dedica a oficios, estudiantes, amas de casa, incluso campesinos, aunque la Ciudad de México pues, es una gran metrópoli, todavía tiene una parte rural relativamente considerable, y esa parte rural está ubicada entre Xochimilco y Tláhuac, ¿no? Entonces, el perfil de la gente que habita ahí es ese tipo de personas. Lo sorpresivo es que, como te decía, es la primera vez en más de casi 70, ya 60 años que lleva el metro, más o menos, de existencia, que se cae por entero una línea, ¿no? Un tramo completo de la línea del metro. Y obviamente mi primera reacción fue si me permiten la expresión, de enojo, de molestia. No fue un incidente, ni tampoco fue un accidente. Fue una negligencia. Es decir, hay culpables aquí claramente, como se ha señalado, que son de entrada los jefes de gobierno, es decir, los alcaldes de la Ciudad de México, que empezamos por el que la mandó a construir, que fue Marcelo Ebrard, que hoy es secretario de Relaciones Exteriores, para un cargo equivalente a la Secretaría de Estado, de tal manera que la Secretaría de Relaciones Exteriores es uno de los 3 cargos más importantes del país, y actualmente Marcelo Ebrard encabeza esa secretaría, fue el alcalde que en su momento mandó a construir la línea 12. Y obviamente, otro muy considerable es que, como tú bien lo has dicho, la izquierda ha mal gobernado la Ciudad de México ya durante varios años, desde el año 97 hasta el año 2021, o sea, hasta hoy. Ya son 24 años de gobiernos de izquierda, y evidentemente pues han entregado pésimos resultados, ¿no? Entonces, esa es la primera reacción, porque además, y con esto también me gustaría puntualizar, curiosamente esta negligencia sucede de más de 25 muertos que ahorita llevamos ya contabilizados, pues contra la gente que desafortunadamente tiene mayores carencias económicas en la ciudad, ¿no? O sea, no sucede, y digo, no por justificar que suceda la tragedia en uno u otro lado, pero es la incongruencia siempre de la izquierda, ¿no? Que se supone que protegen a estas clases proletarias desfavorecidas, pero lo cierto es que no es así. Terminan afectando precisamente esas clases por diversos motivos. Y entonces, bueno, pues eso te compartiría como una primera impresión de lo que fue la tragedia para pues, todos los mexicanos que la vimos en vivo, además, porque transmitieron en vivo en ese momento pues, en todas las principales cadenas de televisión aquí de México. Sí, entonces es un primer shock para todos, no nos sorprende, es lo triste, es de enojo, es de, pues sí se debería venir, ¿no? Y luego, ¿cuál es la tristísima reacción por parte del presidente? Porque esto es algo que afecta el corazón de la capital. O sea, claramente, como tú comentas, donde sucede este accidente es una zona donde viven muchísimas familias, donde también vuelvo a reconocer y agradezco muchísimo a todos los mexicanos que en su momento son los primeros que salen con sus propios medios, ¿no? Salen con sus propias escaleras ahí para ver cómo pueden ayudar a sacar a la gente. Ya después llega las personas que son más profesionistas, por así decirles, bomberos, policías, cuerpos de rescate para ayudar. Pero en su momento los primeros que aparecen en la escena y que luego empiezan a ayudar a sacar a la gente y a ver qué es lo que se puede hacer para salvar la mayor de las vidas son los vecinos de la zona de Tláhuac, no solo, no, de Tláhuac, y de ahí, no solo ese día,
Al día siguiente y los demás días en los que hubo más trabajadores y gente en el rescate, salieron a dar comida, a repartir agua, ¿no? Esto es también parte de la solidaridad del pueblo mexicano que vemos cada vez que hay algún desastre que sea de tipo natural o causada por el ser humano. Entonces, agradezco y vuelvo a reconocer a toda esta gente que se ve que esta es la gente mexicana, esta es la gente que construye un país. Entonces, tenemos eso por un lado. Pero por el otro lado, después vemos esto, la reacción del presidente que no aparece en el sitio nunca llega, la reacción de la jefa de gobierno y cómo se atreven ambos, jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, a presentarse el día siguiente en una rueda de prensa, como no se les cae la cara después de esto que ha sucedido, a decir que aquí el que nada debe, nada teme, de Marcelo Ebrard, porque sabe que está completamente protegido y no le van a hacer nada. Y que incluso también ya no es jefa de gobierno, ¿verdad? Yo diciendo jefa de gobierno, pero bueno, Claudia Sheinbaum, que ahora es gobernadora, ella también dice que a la que está encargada del metro, que ya han pasado otras desgracias antes, en los meses pasados, no la van a quitar, que primero va a haber una investigación y a ver qué va a pasar. Entonces, ¿cuál es tu reacción ante todas estas? Vemos estos dos lados de la moneda de lo que es México, tristemente. Por un lado, esta gente que sale, que ayuda, que da hasta lo que no tiene para los demás, y por el otro lado, esta clase política que se lava las manos y no va a pasar nada, porque eso es lo triste, Mario, no va a pasar nada, no va a haber responsables de esta terrible tragedia que se pudo haber evitado. Sí, sí, Pilar. Bueno, quisiera decir tres cosas. Primero es, empiezo de lo negativo a lo positivo. Lo negativo es que definitivamente es un entramado de corrupción y delincuencia organizada entre políticos, hay que decirlo. Si estuviéramos en Estados Unidos, esto sería juzgado como una conspiración bajo la ley RICO, ¿no? Que es muy conocida, que es esta ley de organizaciones corruptas. Bueno, pues eso es la política en México. Los partidos políticos son redes de delincuencia organizada, que como lo has bien dicho, se encubren unos a otros sus actos de corrupción. Pero aparte son actos de corrupción evidentemente hechos con recursos de los contribuyentes, con impuestos que paga la gente. Déjame decirte un dato. Una vez que termina la línea 12, la fallida construcción de la línea 12, que ahorita voy a permitirme hacer algunos precisiones respecto a su construcción, el gobierno, que es Marcelo Ebrard, huye a París, literalmente. ¿Por qué? Porque sabe que lo van a enjuiciar. Porque el jefe de gobierno entrante, Ángel Mancera, decide emprender una investigación sobre esto. Pero curiosamente, después de un año, esa investigación que había iniciado como un platillo, decide concluir porque acepta la obra. Y mágicamente decide ya no emprender ninguna acción legal en contra del jefe de gobierno, incluso a sabiendas, esto es muy importante decirlo, legalmente la obra tenía que ser entregada, porque así lo marca la legislación en México, al sindicato de trabajadores del metro. ¿Por qué al sindicato de trabajadores del metro? Porque ellos son los que operan la línea. Es decir, los trabajadores tienen que aceptar la obra porque ellos saben cuáles son sus deficiencias y sus virtudes. De tal suerte que el sindicato, con un grado de sensatez pocas veces visto en los sindicatos en México, decide no aceptar la obra, no firman ningún acta de entrega de recepción, y entonces el jefe de gobierno, en ese entonces Marcelo Ebrard, decide hacer, por así decir, una acta de entrega hechiza, donde la empresa, que ilegal además, donde la empresa constructora le entrega al director general del metro, el señor Casitas, y déjame decirte otra cosa, la empresa constructora fue un consorcio de empresas que construyeron la línea 12, que esto es importante decirlo. Así un entramado de corrupción entre autoridades y políticos. También hay que justo decirlo que también muchas veces desafortunadamente tienen premios. Y aquí sí me parece muy, muy delicado lo que voy a comentar. Dos de las empresas más importantes de México participaron en el consorcio. Por un lado, ICA y por otro lado, Carso. Es decir, Carlos Slim, que es dueño de Carso. Bueno, Carso tiene una de construcción y bueno, esas dos empresas, ICA es la empresa que por excelencia ha construido obra pública en México, que es la que regular se le reconoce mayor calidad en sus trabajos, pues participó en eso. También Grupo Carso.
Entonces uno se pregunta, bueno, teniendo esas dos referencias, ¿por qué sucedió lo que sucedió? Y aquí entro ya en los detalles. De entrada, al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, que él es el culpable principal, hay que decirlo con todas sus letras, se le recomendó no construir metro elevado, sino un metro subterráneo. ¿Esto qué quiere decir? El metro elevado ocupa puentes, como el que se cayó. El metro subterráneo va por debajo de la tierra. El problema es que los metros subterráneos tardan más tiempo y en teoría son más costosos en cuanto a su presupuesto. Pero al señor jefe de gobierno no quiso, literalmente no quiso, construir un metro subterráneo porque él estaba en ese momento queriendo utilizar la obra para posicionarse políticamente de cara a la elección de 2012 y ser candidato presidencial. Entonces dijo, como no me va a alcanzar el tiempo para terminar, yo quiero inaugurar la obra y que sea pues una obra como faraónica, como le llamamos en México, un elefante blanco, vamos que sea un metro elevado. Esa es la primera negligencia. La segunda es que las vías del metro, usualmente hay dos tipos de metros en todo el mundo. Más del 90% son de que se llaman metros de vía férrea, que son los que conocemos casi en todo el mundo. Y hay un segundo tipo de metros, que es el 10%, que es el que se utiliza en las 11 líneas del metro en Ciudad de México, se llama trenes de rodamiento, es decir, que utilizan ruedas. ¿Y por qué se utilizan ruedas en México? Bueno, principalmente porque las vías férreas son afectadas regularmente por los temblores. De igual manera, un metro elevado, por las estructuras que lo sostienen, pues resultan muy afectados en los temblores. Entonces, hizo exactamente lo contrario de lo que dictaba la recomendación de la estructura, la ingeniería de estructuras. Construye un metro elevado cuando tenía que ser subterráneo y compra inicialmente trenes que son para vías férreas y no trenes de rodamiento. Y un tercer pilar, que ese es lo que termina por explotar, que esto es un entramado de corrupción absoluto, es que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, le da la orden a su secretario de Finanzas, Mario Delgado, hoy presidente nacional de Morena, es el partido del presidente López Obrador, que que no haga la compra de los trenes, que haga lo que se conoce como un leasing, un arrendamiento financiero, que pague una renta por los trenes en lugar de comprarlos. Eso elevó más del 300% el costo original de la obra de entrada. Y dos, nadie ha explicado a la fecha por qué hicieron ese cambio. Porque es ilógico. En la Ciudad de México no se tenía ningún esquema, ninguna línea del metro donde hubiera leasing para operar los trenes. Eran compras directas, formaban parte de los activos del metro. En este caso no. Obviamente todos estos son indicios de que hubo un gran entramado de corrupción, de cohecho, como se le dice, o comúnmente mordida, a cambio de hacer todos esos cambios en la obra. Finalmente, Pilar, sí, sumado a todo esto, como tú bien dices, está el cinismo con el que se manejan estos, cinismo criminal, si me permites, porque además de que este señor Ebrard huye a París, se va a exiliar por más de 6 años para que no tenga problemas de investigación. Además, ese es otro tema. Él iba a jugar con la carta de que, como tiene ascendencia francesa y tiene doble nacionalidad, pudiera evitar una extradición, de que Francia pudiera extraditar a un ciudadano francés. Entonces, pues se va a París esperando que si alguien lo investiga y alguien lo tiran una orden de extradición, nunca lo logren extraditar. Total, logra negociar con Mancera, que Mancera es otro cómplice por omisión también, porque no decide investigar a fondo los hechos, y seguramente eso ya es especulación, pues también participante en todo este entramado de corrupción. Y bueno, finalmente el señor Ebrard regresa triunfante cuando López Obrador se lanza de candidato en 2018, lo invita a formar parte de su equipo de trabajo, y como tú bien lo has descrito, pues no tiene miedo de que nada le pase porque su corrupción está protegida por el presidente, ¿no? Y finalmente, Pilar, pues como tú bien lo has señalado, desafortunadamente el pueblo mexicano, frente a las tragedias y la ineptitud de los políticos, sobre todo, y me gustaría decirlo, en este caso de izquierda, que los manejan, han tenido una reacción sumamente generosa. Vimos escenas desgarradoras en la televisión mexicana, entre ellas la de una madre de familia buscando a su niño de 12 años,
que iba en el metro de la línea 12 y 5 minutos sucedía la tragedia, le marca por teléfono para decirle pues que ya iba a casa, y en algún momento pues se corta la comunicación, no sabe qué pasa y ahí pierde contacto. Al día siguiente la tragedia, aparecen medios de comunicación exigiendo pues, saber dónde está su hijo, nadie da la cara por decirle dónde está su hijo, nadie ayuda, y al final del día, en la noche, ese mismo día, al día siguiente, aparece, pero ya el haber del niño. Entonces, pues, historias como esas se empezaron a replicar. Otra historia, por ejemplo, el de un joven que declara, que se hizo muy famoso en redes sociales, de manera muy articulada, pues que esto únicamente se explica, un joven que además dice que trabaja de albañil, pero que parece que es un joven unitario, ¿no? Por cómo se expresa, dice que esto se debe definitivamente a la corrupción y que lo que más le duele es que la corrupción mate a la gente pobre. Entonces, pues volvemos definitivamente a ver ese México desgarrador, ese México de Luis Buñuel de los Olvidados, ¿no? Esa película que seguramente hemos visto, donde, pues, desafortunadamente por la corrupción, la negligencia, la voracidad y la criminalidad de sus políticos de izquierda, hace sufrir al pueblo de México. Entonces, pues, básicamente es eso, Pilar. Y finalmente, pues, seguirá habiendo impunidad, sí, porque el presidente es de un partido de izquierda, la jefe de gobierno es de izquierda, se dicen de izquierda, y además, desafortunadamente, controlan las instituciones, es decir, la investigación de la fiscalía, y ahora, desgraciadamente, también controlan el Poder Judicial. Es decir, tienen a su control todas las instituciones para evitar que sean juzgados. ¿De acuerdo? Y pues eso sería, Pilar, en resumen. Muchísimas gracias, Mario. Nos dejas un resumen desgarrador y que pues no vemos ni para dónde. Mexicanos, a los que están en México, en menos de un mes, toca votar. Y ya está por todas las redes sociales y por todos lados. Pero este es el poder máximo que tienen los ciudadanos en una democracia, es su voto. Nadie les puede decir cómo tienen que votar. Es una cuestión muy personal. Lo importante es ejercerlo, el ir y votar por el candidato que a mí se me pegue la gana. No el que me dijo mi mamá, mi papá, el vecino, el jefe, etcétera. Hay que tomarnos muy en serio el tema de la democracia, porque así es como podemos cambiar rumbos en país. Mario, te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Pues esperamos que no sea para otra entrevista de tema tan triste, pero esperamos tenerte pronto con nosotros nuevamente. Mario se conectó con nosotros, de hecho, desde la Ciudad de México. No le dije a la gente de dónde te conectabas. Desde la Ciudad de México, te agradezco muchísimo tu intervención el día de hoy. No, muchas gracias, Pilar. Y además, aprovechando el comercial, fíjate que ahora en México, a todos los residentes mexicanos en Estados Unidos van a poder votar por su diputado aquí en la Ciudad de México. Es una figura que se llama diputado migrante. Entonces, aquellos mexicanos que se hayan registrado en el consulado y que vayan a emitir su voto, yo los exhorto a que lo hagan para evitar que este tipo de políticos de izquierda y concretamente el partido Morena sigan gobernando la ciudad. Voten por cualquier partido menos por Morena, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Mario. Que descanses. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Hasta el próximo martes, 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora del centro. Muchísimas gracias.